Ese inconfundible sonido de inicio, ¿quién no lo recuerda? Era más que una melodía. Era algo mágico que te atrapaba. De hecho, era un himno que conquistó a más de 150 millones de jugadores alrededor del mundo. ¿Qué lo hacía tan especial? En el año 2000, Sony no lanzó una consola, lanzó una revolución. El PlayStation 2 heredó el éxito masivo del anterior PS1, llevando consigo la confianza de millones de jugadores. Esta máquina no solo cumplió con las expectativas, sino que las destrozó, convirtiéndose en la consola más vendida de todos los tiempos, incluso más de 2 décadas después. En Latinoamérica, la historia fue aún más fascinante. El PS2 no era solo una consola, era un símbolo de sueños alcanzables, un fenómeno cultural que trascendió las barreras económicas y así como también las sociales. En este análisis exploraremos cómo el legado de la PS1 influyó en la recepción de la PS2, cómo esta consola marcó nuestra forma de jugar y las historias que definieron su impacto generacional. Cuando Sony lanzó la PS1 en el año del 94, nadie imaginaba el impacto que tendría en la industria de los videojuegos. Fue la primera consola en vender más de 100 millones de unidades, gracias a su capacidad para atraer tanto a jugadores casuales como a desarrolladores con su tecnología avanzada. Esto se convirtió en un aparato multifuncional y asequible, ideal para aquellos que buscaban no solo jugar, sino también disfrutar de películas en un solo dispositivo. Para la época, títulos como el Final Fantasy VII, Metal Gear Solid y Resident Evil no solo definieron géneros, establecieron estándares que las consolas futuras tendrían que superar. El PS1 no solo entregó calidad, creó confianza. Sony demostró así que los videojuegos no eran solo para niños, sino para todo público. Esto generó una base de fanáticos leales que esperaban con ansias el próximo gran salto. Y ese gran salto nos trae al inicio, la PS2. Cuando el PS2 fue anunciado, el mundo estaba listo para algo grande. La reputación del PS1 como un éxito masivo creó un nivel de anticipación sin precedentes. Las campañas de marketing de Sony aprovecharon esto, prometiendo una consola que no solo sería más poderosa, sino que también ampliaría las posibilidades de los videojuegos como medio. Es así que el PS2 no solo cumplió con esas promesas, sino que fue más allá. Desde su capacidad para reproducir juegos de la PS1, lo que permitía a los jugadores conservar así sus bibliotecas anteriores, hasta la inclusión del reproductor del DVD, característica que permitía a esta PS2 ser fácilmente usada no solo para jugar, sino como un centro de entretenimiento y uno bastante asequible, algo que sin dudas ayudó a consolidar su posición como un producto indispensable.
El éxito de la PS1 también significó que los desarrolladores estaban ansiosos por trabajar con Sony nuevamente. Esto permitió que el PS2 tuviera una de las bibliotecas de lanzamientos más robustas de su tiempo, con títulos que ya prometían calidad desde el día 1. Juegos como Tekken Tag Tournament, SSX y Time Splinters marcaron el inicio de una era que ofrecía no solo mejores gráficos, sino también mecánicas de juegos más complejas y experiencias más inmersivas. La confianza construida con la PS1 fue la clave para que el PS2 tuviera una recepción arrolladora. No era solo la promesa de lo que podía ser, era el legado de lo que ya había hecho. Sony no partió de cero, sino desde una base sólida, la cual garantizaba que la PS2 no solo sería un éxito comercial, sino también un fenómeno cultural. Encender el PlayStation 2 era más que presionar un botón, era el comienzo de un ritual. Esa animación inicial, con los cubos flotantes y el icónico sonido envolvente, tenía un toque casi místico, como si la consola estuviera anunciando que estabas a punto de entrar en un mundo diferente. Y lo cierto es que lo hacía. Al llegar al menú futurista, minimalista, pero elegante, te sentías frente a una máquina adelantada a su tiempo. Cada pequeño detalle, desde el inicio de las interfaces hasta los sonidos de navegación, todo estaba pensado para sumergirte en la experiencia desde el primer momento. PlayStation 2, now just $149. Los controles DualShock 2 fueron una revolución. Si bien heredaban la ergonomía de su predecesor, incorporaron mejoras claves que lo hicieron imprescindibles. Su tecnología de vibración no solo respondía a los eventos en pantalla, sino que los hacía palpables en tus manos. Un choque en Gran Turismo, un disparo en el Metal Gear Solid o el golpe de una espada en God of War. Y esa retroalimentación áptica aumentaba la inmersión, haciendo que cada acción dentro del juego se sintiera como algo tangible. Además, los sticks analógicos mejorados permitían un control más preciso, esencial para títulos que requerían movimientos complejos o sigilosos. Juegos como Shadow of the Colossus se beneficiaban enormemente en este nivel de sensibilidad, donde cada movimiento debía ser calculado con exactitud. La experiencia no estaría completa sin mencionar los televisores CRT, los inseparables compañeros de la PS2. Aunque limitados por la resolución estándar de la época, estos televisores tenían un encanto particular. Los colores eran vibrantes, los contrastes nítidos y las animaciones parecían cobrar vida de una manera. Además, los televisores CRT tenían una forma de suavizar los bordes pincelados de los gráficos, haciendo que los juegos se vieran más naturales. Esto fue especialmente notable en juegos de mundos abiertos como en Grand Theft Auto San Andreas, donde el paisaje se sentía más cálido y acogedor gracias a la estética de la pantalla. Jugar en el PS2 también tenía su propio conjunto de desafíos únicos. Muchos jugadores recuerdan haber tenido que lidiar con discos rayados o consolas que no leían juegos correctamente.
Pero esto solo añadía una capa más al encanto de soplar los discos, aunque no fuera realmente efectivo, hasta intentar posiciones estratégicas para que el PS2 de esta manera leyera el disco, bien fuese horizontal o vertical. Pero estos pequeños inconvenientes se convirtieron en historias compartidas entre amigos. El PS2 también ofrecía una gama de accesorios que transformaban cómo interactuábamos con los juegos. La Memory Card, con su diseño icónico y capacidad limitada, era casi un tesoro. Guardar tus avances en ella era un momento de alivio, mientras que perderla significaría revivir el drama de empezar de ceros. Además, periféricos como el adaptador multitap permitían conectar más controles. Así, podías disfrutar de esos juegos en multijugador local. Esto convirtió el PS2 en el centro de incontables reuniones entre amigos, así como familias, con partidas del PS o Tekken que podían durar incluso horas. Desde los gráficos que deslumbraban en los televisores CRT hasta la sensación táctil de los controles y los efectos de sonidos que salían en los altavoces, jugar en el PS2 era una experiencia que comprometía todos tus sentidos. Incluso el olor del plástico nuevo en los discos y el sonido del ventilador al encender la consola son sin duda cosas que se quedaron grabadas en la memoria colectiva de toda una generación. Cada sesión de juegos era más que una simple diversión, era un escape a mundos llenos de posibilidades, un momento de conexión con amigos o familia y una experiencia que hasta el día de hoy sigue siendo incomparable. En Hiperconexión tenemos monetización, así que si en algún momento deseas apoyar el canal de una forma diferente, siéntete libre de enviar un super gracias o cualquier opción como suscripción o super stickers. De todos modos, te agradezco por ser parte de esta comunidad y el hecho de que estés aquí hace que no haya nada más importante para mí. Ahora, sigamos con el video. Hablar del PS2 también es hablar de los rumores y rituales que rodeaban la consola, desde los códigos secretos para desbloquear personajes en Mortal Kombat, hasta los mitos sobre juegos prohibidos que solo podías conseguir en lugares ocultos. Cada sesión de juego venía acompañada con un toque de magia. De hecho, uno de los mitos más curiosos era el supuesto modo escondido del PS2, que según algunos permitía acceder a funciones secretas si insertabas un disco especial, aunque casi nunca era verdad. Pero el simple acto de intentarlo ya era emocionante. PlayStation 2 no fue solo una consola, fue un parteaguas cultural. Redefinió los videojuegos como una forma de entretenimiento masivo y como una industria creativa era capaz de contar historias complejas y emocionales. En nuestro continente, su influencia fue especialmente profunda. El PS2 se convirtió en un puente de generaciones, reuniendo a amigos, familiares y todos en torno al televisor. Hasta el sol de hoy, su legado sigue vivo
Juegos como el San Andreas o Shadow of Colossus no solo son recordados con cariño, sino que han influido en generaciones de desarrolladores. El PS2 también preparó el terreno para consolas más avanzadas, consolidando así a Sony como un líder indiscutible en la industria. Hoy, a más de 2 décadas de su lanzamiento, el PlayStation 2 sigue siendo un icono de la historia de los videojuegos. Su biblioteca de juegos, su impacto cultural y su capacidad para conectar a personas de diferentes edades lo convierten en más que un dispositivo electrónico, es una máquina de recuerdos. El PlayStation 2 destacó por muchas cosas y sin duda una de ellas era su biblioteca, donde cada disco que insertábamos representaba una nueva aventura, una historia por descubrir, un desafío por superar. Era el centro de las reuniones con amigos, donde el mando se pasaba entre risas o frustraciones. No importaba si jugaba solo o acompañado. Los juegos del PS2 ofrecían algo único: la capacidad de sumergirte completamente en su universo. Y con más de 4.000 títulos disponibles, siempre tenías una opción para elegir, pero sin duda, hay unos que marcaron un precedente en este mundo de los videojuegos y aún hoy sigan siendo motivos de debate, sin importar la edad que tengamos, ya que algunos de ellos trascendieron más allá del tiempo y aún siguen siendo vigentes. Un caso perfecto: Grand Theft Auto San Andreas, el cual permitió a los jugadores explorar con una libertad sin precedentes, con un mundo abierto donde podías perderte durante horas. Por otro lado, Shadow of the Colossus rompió esquemas con su enfoque minimalista, enfrentándote a colosos en una experiencia tan artística como emocional. Y no olvidemos a Final Fantasy X, el cual revolucionó la saga al incluir voces, intensificando la conexión emocional con la historia, mientras que el Metal Gear Solid 2, Song of Liberty, no solo ofreció acción y sigilo, sino una narrativa que desafió la percepción de la realidad. Y por supuesto God of War, el cual redefinió la acción al sumergirte en un épico viaje por la mitología griega, con combates viscerales y escenarios grandiosos. Cada uno de estos juegos no solo ofrecía diversión, sino que generaba temas de conversación, como derrotar a ese jefe imposible, descubrir secretos ocultos o simplemente compartir anécdotas inolvidables de cada partida. Jugar en el PS2 era más que entretenimiento, era parte de una comunidad que vivió estos hitos como experiencias únicas e irrepetibles. Para entender cómo la piratería moldeó la forma en que en Latinoamérica se abrazó al PS2, es necesario mirar hacia atrás, al impacto que tuvo su predecesora, la PS1. En los años 90, la PS1 irrumpió en el mercado como una consola de ensueño para muchos. Sin embargo, sus altos costos la hacían inaccesible para la gran parte de la población. Fue entonces cuando la piratería se convirtió en la llave que abrió las puertas a los videojuegos para millones de personas. Los discos quemados, con precios irrisorios en comparación con los originales, marcaron el inicio de una cultura de consumo masivo que continuaría con la PS2. Y es así que con la llegada de la PS2 en el año 2000, esta dinámica no solo se mantuvo, sino que creció exponencialmente. En una época en la que los juegos originales podían costar
más que el salario promedio mensual para muchas personas. Los discos piratas y las modificaciones para leerlos se convirtieron en una solución necesaria. Los mercados locales, los tianguis y bazares se llenaron de emprendedores que ofrecían catálogos extensos de juegos piratas a precios asequibles. Es así que para muchos, comprar estos discos no era una opción moralmente cuestionable, sino la única manera de disfrutar de la consola. Este fenómeno tuvo un impacto profundo no solo en los consumidores, sino también en los negocios locales. La piratería permitió que surgieran pequeños comercios especializados en videojuegos, donde podías encontrar desde las únicas novedades hasta juegos clásicos difíciles de conseguir. Estos negocios no solo ofrecían discos, sino también servicios de modificación de consola y reparación de las mismas. En un contexto donde los videojuegos eran vistos como un lujo en gran parte de nuestro continente, estos comercios democratizaron el acceso al entretenimiento digital. Gracias por eso. Sin embargo, la piratería también tenía su lado complicado. Los discos rayados o mal grabados eran comunes, lo cual implicaba desafíos para nosotros a la hora de jugar. Un problema que, lejos de frustrar a los jugadores, se convirtió en parte de la experiencia, agregando un elemento casi artesanal al consumo de los videojuegos en esta época. Aunque la piratería perjudicó seriamente a los desarrolladores así como distribuidores, en nuestro continente tuvo un impacto inesperado, pues consolidó a Sony como una marca dominante en el mercado de consolas, haciendo que el PS2 fuera accesible para millones. Incluso de manera no oficial, la piratería aseguró que generaciones completas crecieran asociando la marca de Sony con diversión y nostalgia. Al final, la piratería, aunque ilegal, fue el vehículo que permitió que el PS2 se convirtiera en el fenómeno cultural que fue en nuestra región. Fue un ejemplo también claro de cómo la creatividad y la necesidad encuentran formas de superar barreras económicas, dejando una huella imborrable en nuestra forma de consumir y disfrutar de los videojuegos. Aunque bueno, no todo era color de rosa. La PS2 marcó una era dorada para los videojuegos, pero no estuvo exenta de fallos, así como limitaciones que afectaron la experiencia de muchos jugadores. Es por eso que aquí te dejamos un breve resumen de algunos de los problemas más comunes que presentaba la consola. Uno de los problemas más frecuentes era el temido error de lectura del disco, causado por el desgaste del láser del lector, lo que dificultaba la lectura de los juegos, incluso cuando estos estaban en perfecto estado. Además, con el tiempo, los ventiladores de la PS2 empezaron a hacer ruidos extraños y en algunos modelos sufrían fallos de sobrecalentamiento, lo que sin duda afectaba la experiencia del juego. Aunque los discos DVD eran una gran ventaja en su época, con el paso del tiempo estos se convirtieron más propensos a rayarse o dañarse, lo que afectaba directamente la jugabilidad. A diferencia de las consolas de cartuchos, los discos se ensuciaban fácilmente, provocando errores o incluso imposibilitando el uso de juegos. Aunque la PS2 fue un avance tecnológico en su momento, sus capacidades gráficas fueron superadas por la Xbox original y la GameCube. Estas consolas ofrecían mejores gráficos, especialmente en juegos 3D complejos, lo que afectó la calidad visual de algunos títulos de la PS2. De hecho, los desarrolladores a menudo se vieron limitados por la arquitectura de la misma, lo que resultó en una experiencia visual inferior.
a la comparación con sus competidores. A diferencia de la Xbox, la cual incluía un disco duro interno, la PS2 dependía de los tradicionales tarjetas de memoria para almacenar los progresos de los juegos. Esto resultaba en una limitación para los jugadores, los cuales querían instalar juegos o actualizaciones, ya que la consola no podía manejar grandes cantidades de almacenamiento de manera eficiente, lo que dejaba a la PS2 en desventaja frente a sus competidores. La facilidad con la que se podían hacer copias ilegales de los discos del PS2 fue un arma de doble filo. Si bien permitió que muchos jugadores accedieran a juegos de formas económicas, esto también afectó la industria al reducir las ventas de juegos originales. La piratería también trajo consigo versiones de juegos de mala calidad que a menudo no funcionaban bien, lo que impactó negativamente en la experiencia de los usuarios. Si bien el PS2 era compatible con los juegos del PS1, la retrocompatibilidad no siempre fue perfecta. Algunos juegos del PS1 no se reproducían correctamente o simplemente presentaban problemas de rendimiento. Además, no todos los modelos del PS2 ofrecían esta funcionalidad, lo que causaba confusión y frustración entre los usuarios que esperaban la experiencia más fluida. Algunos modelos de la PS2 sufrían de sobrecalentamiento, lo que provocaba apagados inesperados o una disminución en el rendimiento. A esto se le sumaba el ruido constante del ventilador en ciertos modelos, lo que resultaba incómodo para muchos jugadores, especialmente largas sesiones de juego. El precio de la PS2 en su lanzamiento fue elevado, algo que la hizo inalcanzable para muchos, especialmente en regiones con economías más débiles. De hecho, aunque el precio se redujo con el tiempo, los primeros compradores tuvieron que hacer una inversión considerable. Sin embargo, a largo plazo, la popularidad de la consola y la disminución de precio ayudaron a superar este obstáculo. El PlayStation 2 no solo fue una consola, fue un referente cultural. Redefinió los videojuegos como una forma de entretenimiento masivo, capaz de contar historias complejas y emocionales. En nuestro continente, su influencia fue profunda. El PS2 unió a generaciones, reuniendo a amigos frente al TV. Su legado sigue estando vivo el día de hoy. Juegos como Grand Theft Auto siguen siendo recordados con cariño, influyendo en las generaciones de desarrolladores y jugadores. Más de 2 décadas después de su lanzamiento, el PS2 sigue siendo un ícono en la historia de los videojuegos. Su biblioteca de juegos, su impacto cultural y su capacidad para conectar a personas de todas las edades. A pesar de los avances tecnológicos, el legado del PS2 sigue siendo tan vigente como nunca. No solo marcó una época, sino que demostró que los videojuegos pueden ser arte, cultura y comunidad. El PS2 no es solo parte de la historia de los videojuegos, es parte de nuestras vidas.